endoblásticos y luego propiamente, lógicamente, asume lo que es el hígado, el vaso y luego recién toma la batuta la médula ósea. Y estos procesos corresponden a tres procesos importantes, que es la renovación, la proliferación y la medración celular. Las células de la sangre tienen vida corta. Al tener vida corta tienen que estar en constante recambio, ya que al no existir este recambio no podría permitirse la vida, a todas las funciones que ya hemos hablado en la clase pasada. Entonces, es importante que estudiemos esto. Para eso vamos a validar el temario de hematopoiesis, célula madre hematopoyética, médula ósea. Desde la parte del glóbulo rojo veamos el proceso de la hematopoiesis, que se concentra en eritropoiesis. Desde el punto de vista del glóbulo blanco se llamará granulopoiesis y desde el punto de vista de la plaqueta será trombopoiesis. Entonces, recordemos que la hematopoiesis se divide en dos etapas. Comienza desde antes del nacimiento. Si te preguntan en el examen, ¿la hematopoiesis comienza a partir del nacimiento? Eso es falso. La hematopoiesis comienza desde antes del nacimiento, desde el periodo embrionario. Ya desde el periodo embrionario. En ese periodo embrionario, quien va a asumir la batuta dentro del desarrollo de la hematopoiesis es la fase mesoblástica o la fase del saco vitelino, quien va a tomar esa batuta. La hematopoiesis prenatal comienza desde el 14º día o 14º día del desarrollo y consta de 4 fases. Fase mesoblástica, que es la fase embrionaria. ¿Quién determina la fase mesoblástica? El saco vitelino. El saco vitelino, por lo tanto, esta es la fase principal durante toda la etapa embrionaria. ¿Cuál es la etapa embrionaria? De la semana 0 hasta la semana 8 aproximadamente. Luego viene la fase hepática. ¿Por qué? Porque es el hígado quien va a tomar la batuta en la producción. La fase hepática comienza con fuerza a raíz del periodo fetal y es el principal lugar de hematopoiesis durante el segundo trimestre de vida. El segundo trimestre de vida prenatal. Junto con la fase hepática, un mesecito después, nace el vaso también como un lugar para la producción de hematopoiesis. A ese se conoce la fase esplénica. La fase esplénica y la fase hepática conviven. Las dos son los escenarios principales durante el segundo trimestre, pero el hígado siempre le gana el vaso. Recuerden, el vaso nunca es el primer lugar de producción. El hígado siempre le gana el vaso. Así como el hígado demoró en aparecer, el hígado también, lógicamente, va a acabar o va a terminar su función hematopoietica antes de tiempo. Y luego, a partir del tercer trimestre, va a aparecer ahí muy discretamente y ya faltando pocas semanas antes del nacimiento, toma la batuta, lo que se conoce como la fase mieloide o la fase de la médula ósea. La médula ósea va a ser el escenario en el cual se produce la hematopoiesis desde la vida postnatal en adelante, el único lugar. Y antes de eso, desde el tercer trimestre, junto con el hígado, aunque el hígado está en bajada y la médula ósea está en arranque y en subida. Ahorita vamos a verlo esto en una gráfica más ordenada. La médula ósea como tal es una estructura o es un elemento que se encuentra dentro del hueso, va a tener características o va a tener los huesos un papel fundamental en la etapa de vida. Vamos a encontrar que mientras una persona va naciendo, el principal lugar de producción de sangre se va a encontrar en los huesos largos. Esos huesos largos son conocidos como los huesos, ¿qué cosa? Apendiculares, como los huesos del fémur, el húmero, que están ubicados en nuestras extremidades. Y conforme la persona va envejeciendo y se va logrando el labiro de la vida y luego va declinando en los últimos años de vida, el lugar principal de la producción de sangre ya no van a ser esos huesos largos, sino van a ser huesos cortos, que principalmente están ubicados en el eje o en la columna vertebral. A esos huesos también se le conocen axiales. Eso quiere decir que la fase mieloide tiene dos zonas, o va a tener dos lugares. Al inicio de la vida, ¿no? Y en el momento prenatal y al inicio de la vida postnatal, el escenario principalmente en los huesos largos, en los huesos apendiculares, y en la fase final de la vida, o en la parte de la adultez ya avanzada, va a ser los huesos cortos, ¿ya? O huesos apendiculares, o huesos axiales. La etapa postnatal de la hematopoiesis postnatal comienza en el momento del parto y continúa a lo largo de la vida del sujeto, pero teniendo como único escenario, ¿qué cosa? A la fase mieloide o la médula ósea. Entonces vamos a ver estos conceptos descritos mejor en esta gráfica. Miren ustedes, esta es una gráfica, una línea de tiempo de la vida, ¿ya? Aproximadamente aquí en esta línea negra al medio se produce el nacimiento. Entendemos al nacimiento de un paciente nacido al término a los 9 meses, 37-41 semanas aproximadamente. Entonces, como podemos ver,
desde el día 14 de la vida prenatal, el lugar de la hematopoiesis va a ser dirigido ¿por quién? Por la fase del saco vitelino o la fase mesoblástica. Una vez termina el periodo embrionario, va a ser el hígado quien tome la batuta. Y como ves, quien le sigue al hígado un mes después, ¿quién es? El vaso. Sin embargo, el vaso nunca supera al hígado. El hígado siempre va a ser el principal escenario de producción de hematopoiesis, pero a nivel del segundo trimestre. Y en el tercer trimestre, como van a ver, va a comenzar a aparecer de manera muy discreta la médula ósea, y ya casi antes del nacimiento, la médula ósea supera el hígado para que la etapa postnatal sea el único escenario en donde se produzca la hematopoiesis. Como pueden ver, en los primeros años de vida, ¿quién se encuentra? Tibia, fémur, huesos largos. Y en los años finales, ¿quién se encuentra? Vértebras y esternón. Huesos apendiculares, los huesos de las extremidades, y las vértebras, principalmente dentro del compuesto de ejes o huesos axiales. Entonces, la célula madre hematopoyética común de la teoría, pues la célula que va a tener ¿qué cosa? La decisión y el papel fundamental en cualquiera de estos estadios de la vida, ser glóbulo rojo, glóbulo blanco y plaqueta. Sin embargo, la célula madre no solo puede diferenciarse, sino también tiene ¿qué cosa? Que autorrenovarse. Cuando ustedes tienen una célula madre, la célula madre tiene que tomar la decisión de ¿qué cosa? De ser un glóbulo blanco, de ser un glóbulo rojo o ser una plaqueta. Pero en el momento en que la célula madre decide tomar un camino, nos quedamos sin célula madre, porque la célula madre tomó ya un camino. Entonces la pregunta es, ¿de dónde vamos a tener nuevas células madres para poder suplir nuestra próxima necesidad de células? Entonces, la célula madre, antes de tomar un camino, ¿qué dice? Ok, yo voy a tomar un camino, me voy a diferenciar. Y luego de esta diferenciación, lógicamente, yo me voy a especializar, ok. Pero antes de producir eso, voy a hacer una cosa, me voy a autorrenovar. Al autorrenovarme y al proliferar, creo, antes de elegir un camino, otra copia de célula madre. Entonces, esa copia de célula madre espera, lógicamente, se queda ahí como una especie de persona que está en la banca, una especie de repuesto, para asumir la próxima decisión de tomar el camino. Porque si la célula madre decidiera tomar ya la línea roja, la línea blanca o ser plaqueta, nos quedaríamos sin células madres, y eso sería un problema. Entonces la célula madre, antes de tomar ese camino, decide qué cosa: definir o lógicamente mutar o hacer una mitosis y hacer una copia de ellas. Los complejos mayores de complejidad también van a tener un papel potencial de diferenciación de estos linajes, y en la médula ósea los descendientes se van a poder diferenciar en dos ramas principales: la rama amiloide o la rama linfoide, sea cual sea el camino que hayan tomado. Entonces les presento a ustedes lo que estábamos diciendo. Esta es la célula hematopoyética pluripotencial, está en célula madre. Esta célula madre puede tomar cualquier camino que lo lleve a cualquiera de estos escenarios, pero en el momento en que esta célula haya tomado un camino y lo haya llevado a uno de estos escenarios, ya no habrá célula madre, porque ya esta célula habrá tomado un camino. Entonces, antes de que produzca o tome ese camino, la célula madre, ¿qué hace? Hace una mitosis para dejar una nueva célula madre, para que esa nueva célula madre pueda tomar otro camino distinto. ¿Me dejo entender? Esta célula madre, lógicamente, va a pasar por procesos de desarrollo y diferenciación, en los cuales va a tener nombres importantes de acuerdo a las características que tenga. La primera, debemos recordar, es que la célula madre tiene una actividad mitótica baja, pero autorrenovable, con poco numerosas en médula ósea. Y esta célula madre va a tomar un camino mieloide o linfoide de acuerdo al camino que se presente. Si toma un camino linfoide, la única posibilidad que va a tener, ¿qué cosa es dar? Linfocitos. Pero si toma un camino mieloide, va a poder dar origen a todo este grupo celular. Una vez que la célula madre ha decidido tomar uno de los caminos, lógicamente sea el camino linfoide o mieloide, esta célula madre deja de llamarse célula madre. ¿Para qué? Para llamarse en este momento célula progenitora. ¿Cuándo decimos que la célula es progenitora? Cuando en la palabra, el nombre dice célula formadora de colonia, célula formadora de colonia, célula formadora de algo, célula formadora de colonia, célula formadora de algo y célula formadora de algo. En el examen,
Célula madre es el stem cell. ¿Cuándo nosotros llamamos células progenitoras? Cuando en el nombre ya comienza a colocarse célula formadora de algo. Célula formadora de algo. Célula formadora de algo, eso ya es célula progenitora. ¿Y la célula progenitora qué cosa es? Es el stem cell que ha decidido tomar un camino linfoide y ya tomó el camino mieloide. ¿Y cuál es la capacidad, cuál es la característica? Esto viene en el examen. Que a diferencia del anterior, tiene una gran actividad mitótica. ¿Por qué? Porque en el camino que yo voy a tomar, voy a querer, ¿qué cosa? Producir lo máximo que pueda. ¿Listo? Y va a tener, ¿qué cosa? Un compromiso monopolar o bipolar, autorrenovable, y que va a encontrarse en mayor cantidad en médula ósea y en órganos linfáticos. Cuando esta célula pierde su capacidad de autorrenovación, deja de llamarse progenitora para llamarse precursora. La célula precursora es aquella célula que fue progenitora pero que ya no puede ser autorrenovable. Y al no ser autorrenovable solamente se crea su gran capacidad mitótica. ¿Cómo lo reconozco en el nombre? Porque va a tener el famoso sufijo blasto, linfoblasto, eritroblasto, megacardioblasto, mielocito basófilo. Y dentro de los gránulos, o la parte granulocítica, vamos a encontrar lo que es la palabra mielocito también como un prefijo que puedes encontrar en estas palabras. Y por último, las células maduras, que van a ser células que no se van a poder multiplicar y que se van a hacer, ¿qué cosa? Lo que vamos a encontrar en la sangre periférica del fémur. Entonces, tenemos acá el stem cell. Si el stem cell decide ser linfoide y se vuelve una célula formadora de linfocitos, su única posibilidad, ¿qué cosa es? Ser linfocito T o linfocito B. La única línea, la única posibilidad de tomar el camino linfoide es para ser linfocito. No existe otra posibilidad. Pero si yo tomo el camino mieloide me va a dar origen, ¿qué cosa? A todo el resto. Puedo dar, ¿qué cosa? Eritrocitos, si es que soy una colonia formadora de eritrocitos y antes un eritroblasto. Puedo ser un megacariocito. ¿Por qué no está la plaqueta, doctor? Porque recuerda que la plaqueta no es una célula, sino la plaqueta es un fragmento de célula. Entonces, aquí aparece el megacariocito. Este megacariocito que se fragmenta me da origen a la plaqueta. Y este megacariocito vendrá si ha decidido qué cosa hacer, un megacardioblasto, y antes una célula formadora del megacardioblasto. Y todo el resto de células blancas vienen también de esta línea. Mira, el eosinófilo. ¿De dónde nació el eosinófilo? Del mielocito eosinófilo de la colonia formadora de eosinófilos. O basófilo, que viene del mielocito basófilo de la colonia formadora de basófilos. Pero mira este de aquí, este famoso nombre, CFC, que es colonia formadora, célula formadora de colonias, MG. ¿Qué significa MG? MG hace referencia a dos siglas, a dos palabras. M de monocito y G de granulocito. Cuando a ti te ven en el examen, el MG hace referencia a la línea mieloide que da origen tanto a la parte monocítica como a la parte granulocítica neutrofílica. ¿Qué quiere decir? Que el monocito y el neutrófilo tienen un mismo origen progenitor, pero a nivel precursor toman diferentes caminos. ¿Listo? Entonces, cuando tú veas CFC-MG, hace referencia a ¿qué cosa? A la parte mieloide del camino que ha decidido ser o bien monocito, o bien granulocito, o neutrófilo, ¿no? Neutrófilo o granulocito. Ya. Entonces, vamos a ver esto acá. Esto es, en otras palabras, lo que hemos estado mencionando, las características de cada una de ellas. Las células madres que se realizan por tener ¿qué cosa? Una gran capacidad de potencialidad y una gran capacidad de autorrenovación, pero tienen poca capacidad mitótica. Las células progenitoras, ¿cuál es el nombre de las células progenitoras? Células formadoras de colonias o células formadoras de algo. ¿Y cuál es su característica fundamental de estas? Su principal es la actividad mitótica. Pero como pueden ver, la potencialidad disminuye y la capacidad de autorrenovación también. La célula precursora como tal, ¿no? La célula precursora como tal, una actividad mitótica súper importante, pero ¿cuál es el dato importante de la célula precursora? Que la célula precursora pierde ¿qué cosa? Su capacidad de autorrenovación y pierde su capacidad de potencialidad. Y una célula madura, que es lo que al final tú ves en la sangre, ¿qué es? Es una célula que ya no tiene potencial, es una célula que ya no hace mitosis y es una célula que perdió su capacidad de autorrenovación. Otra vez, la célula madre, potencialidad, autorrenovación y poca mitosis. Las progenitoras al revés, mucha mitosis, poca potencialidad y poca autorrenovación.
Las células precursoras o blastos, demasiada mitosis, pero ya no tienen nada de autorrenovación y no tienen nada de proliferación. Y las células madres no tienen ninguna de las tres. ¿Listo? En el examen les puede venir para relacionar columnas. Célula madre, mucha potencialidad, mucha autorrenovación, poca actividad mitótica. Célula progenitora, al revés, mucha mitótica, poca potencialidad y poca autorrenovación. Células precursoras, tiene mucha actividad mitótica, pero no tiene nada de potencialidad y no tiene nada de autorrenovación. Y células maduras no tienen ninguna de esas tres. ¿Qué es lo único que te queda con la célula madura? Porque es importante, porque en la célula madura ya hay la actividad funcional diferencial. Quiere decir que recién como célula madura puede cumplir la función, la célula, de una manera efectiva. Entonces, la médula ósea realmente, ¿qué cosa? Es un órgano disperso y voluminoso porque se encuentra en todos los huesos del cuerpo. El adulto sano produce por día apenas 2.500 millones de eritrocitos, igual cantidad de plaquetas y un poco menos de granulocitos. La médula ósea se localiza en el contacto medular de los huesos largos y se distinguen dos tipos importantes: la médula ósea roja y la médula ósea amarilla, que principalmente están determinados en su color por la presencia de las células o el tejido. La ósea roja, como rojo por el pigmento, los eritrocitos en mayor cantidad, y la médula ósea amarilla por su cantidad de adipocitos. Conforme va pasando los años, un signo de degeneración, de avanzada edad, de progreso de la edad ósea, es que el hueso lógicamente deja espacio en la zona roja para volverse, ¿qué cosa? Zona amarilla. Y al volverse amarilla se vuelve mucho más frágil un hueso, ¿no? Es cuando ustedes han comido un pollo y han partido el pollo por la mitad, ustedes ven, ¿no? Mientras es más amarillento es más fácil de cruir, ¿no? Y se vuelve más fácil de freír. Entonces, esta es la médula ósea como tal, el escenario donde se va a producir la hematopoiesis. ¿Listo? Entonces, esta es la médula ósea. Esta es la representación esquemática de lo que podemos ver de la médula ósea. La médula ósea va a estar compuesto por unos espacios que son los famosos sinusoides, ¿ya? Los sinusoides. Y estos espacios sinusoidales van a tener casi de forma periférica lo que son, ¿qué cosa? A un megacariocito. ¿Y por qué es importante hacer este detenimiento? Porque recuerda muy bien que este megacariocito no se va a encontrar en la sangre. Este megacariocito, ¿qué cosa es? Cuando se vaya rompiendo va a liberar sus fragmentos. Y estos fragmentos, ¿a dónde caen? Hacia el sinusoide. Estos fragmentos son las plaquetas. ¿Cómo es que se produce la plaqueta? El megacariocito, que está prácticamente de alguna forma u otra vigilando alrededor del sinusoide, conforme va fragmentando, va liberando su contenido en este espacio. ¿Listo? Y conforme va avanzando el tiempo, estas células uniloculares que ven aquí, adipocitos, grandes uniloculares vacuoladas, van a ir tomando el espacio de los islotes para quedando menos lugar para la producción de los glóbulos rojos. También vamos a encontrar que dentro de todos estos grupos celulares, estos terrocitos, vamos a encontrar unas ciertas agrupaciones que se conocen como islotes eritroblásticos, donde aumenta principalmente la producción de glóbulos rojos. Y cuando el glóbulo rojo está listo, miren lo que hace: deposita o vierte su contenido hacia el sinusoide para producir su liberación. Entonces, estos son los sinusoides, que son espacios, y entre cada sinusoide vamos a tener, ¿qué cosa? Megacariocitos que van a, ¿qué cosa? Liberar su contenido fragmentado, o también vamos a contar, ¿qué cosa? Islotes eritroblásticos, que vamos a encontrarlos así, en esta agrupación, que conforme van desarrollando se van a ir liberando su contenido hacia el sinusoide, ¿no? Y vamos a ver que van a haber etapas en las cuales vamos a encontrar a los eritrocitos más diferenciados o menos diferenciados, de acuerdo a lo que vamos viendo en la morfología. ¿Listo? Esto es aquí la célula media, las cortes de una médula ósea roja, donde se ve característicamente, se ve la mayoría de cortes de eritrocitos, ozoinos o islotes eritroblásticos, ¿no? Y también lo que son megacariocitos que están de alguna forma u otra bordeando el espacio sinusoidal, ¿no? Entonces, conforme va pasando el tiempo, estos lugares o estos islotes se van a ir reemplazando por tejido adiposo, ¿no? Produciendo que, lógicamente, el tejido pierda su característica de color rojizo por volverse un tejido amarillo. Esta es una foto en mayor medida de microscopía electrónica, en el cual, lógicamente, podemos otra vez ver los espacios, ¿no? Los islotes y, lógicamente, las células que van vertiendo su contenido y su desarrollo hasta esos espacios que van a ir migrando por el sistema, lógicamente, cavernicular. Aquí también podemos observar acá el corte de la médula ósea. Tenemos acá los cordones o el estroma, el endotelio. Vamos a tener acá el seno medular y el espacio en donde van a migrar, ¿no? Recordemos que también parte del propio desarrollo del hueso
células osteoblásticas que van a generar el crecimiento, van a generar la construcción del hueso, digamos, el proceso de desarrollo, la propia estructura ósea, y lógicamente vamos a ver que conforme va pasando el tiempo, esta estructura se va a ir dando espacio a la presencia de tejido amarillo, ¿no? Que va a ir reemplazando la presencia de los islotes que vamos a encontrar ahí, ¿no? Muy bien, aquí también tenemos acá la misma gráfica, prácticamente, ¿no? Las células adipocitas que van a ir reemplazando lo que es la zona de los senos eritroblásticos que van a dar, o los senos eritroblásticos que van a dar su contenido hacia el espacio sinusoidal. Acá podemos ver el desarrollo del megacariocito, cómo el megacariocito se agrupa o se coloca periféricamente al sinusoide, y conforme está en la periferia y conforme se va fragmentando, va liberando su contenido hacia el sinusoide, ¿no? De la misma forma vemos aquí cómo se dan los progenitores eritroides, también cumplen esa función, y también las células de defensa propias, lógicamente del sistema de la médula ósea, como los osteoclastos, a nivel de la función macrofágica, que va a impedir justamente, o va a proteger, va a impedir el desarrollo de alguna enfermedad, ¿no? Asimismo, también recordemos que las células del propio sinusoide van a tener ¿qué cosa? Células endoteliales o laminares que van a formar parte de su estroma, ¿no? Importante en el desarrollo del sistema hematológico. Muy bien. Ahora vamos a pasar a esta diapositiva de acá que explica más o menos lo que habíamos hablado del proceso. Esta es la stem cell, y la stem cell va a determinar ser una línea mieloide o una línea linfoide. Para que el stem cell decida ser una línea linfoide, necesita dos señales importantes. Necesita que un interruptor se prenda y que otro interruptor se apague. ¿Cuál es el interruptor que se necesita que se prenda para que la célula stem cell decida ser linfoide? El interruptor llamado interleuquina 7. Cuando la serie linfoide de interleuquina 7 está activada, el stem cell dice, ¿sabes qué? Mi camino es por el linfoide. ¿Y cuál es el interruptor que va a estar apagado? El interruptor de mieloperoxidasa. Si a ti te dicen, ¿no? Tienes un stem cell y a ese stem cell se le está exponiendo a la interleuquina 7 y no hay presencia de mieloperoxidasa, tu stem cell va a terminar siendo ¿qué cosa? Un linfoide. Pero si tu stem cell está ¿qué cosa? Con mieloperoxidasa y no tiene interleuquina 7, el camino que va a hacer tu stem cell, ¿cuál es? La línea mieloide. ¿Ya? Esto es importante. Una vez está aquí, la stem cell, una vez que decidió ser linfoide, va a tener ¿qué cosa? Va a dar origen ¿qué cosa? Al linfocito como tal. Y este linfocito como tal, lógicamente va a decidir ser linfocito T o linfocito B primeramente indiferenciado. Y al ser linfocito T o al ser linfocito B, esto no va a poder diferenciarse en una tinción hematocina y osina o tinción de Gray. Solamente se diferencian con el conteo de los CDs. Conforme va avanzando el desarrollo, se puede diferenciar recién una célula plasmática del linfocito B con la presencia de su cromatina radial. Y a nivel mieloide, una vez que, a diferencia de aquí, que ya tomó solamente el camino de ser linfoide porque la interleuquina 7 está prendida, la pregunta es cómo este mieloide, esta célula mieloide que está acá, toma el camino para ir por uno, por otro lado. Para eso va a haber otras señales. Para que la mieloide que está aquí, que ha decidido ser mieloide porque presentase el interruptor de mieloperoxidasa, la pregunta es ¿por qué decide ser eritroide? Ah, porque existe un estimulador. ¿Cuál es el estimulador inicial? La eritropoyetina. Si a esta mieloide le presenté mieloperoxidasa, le quité interleuquina 7, decidió ser mieloide. Y esta mieloide decide ser ¿qué cosa? Eritroide, es porque a esta mieloide ahora le presenté ¿qué cosa? Eritropoyetina. La eritropoyetina funciona en las primeras fases de desarrollo del glóbulo rojo. ¿Ya? Eso es presente. ¿Ya? La transferrina, la fibronectina, eso funcionan todavía de la mitad para después. La eritropoyetina, la EPO, la eritropoyetina, va a funcionar en el primer proceso, el primer interruptor que dice, ¿sabes qué? Mieloide, yo quiero que te vayas a ser eritroide. Doctor, yo quiero que esta mieloide no sea eritroide, sino sea ¿qué cosa? Megacariocito para que logre fragmento de plaqueta. ¿Cuál va a ser su estimulador? La trombopoyetina. La trombopoyetina. La trombopoyetina estimula la mieloide en formar ¿qué cosa? Megacariocito. La eritropoyetina estimula la mieloide en formar glóbulo rojo. ¿Listo? Muy bien. Doctor, yo no quiero que sea megacariocito, yo no quiero que sea eritroide. Si no quiero qué cosa que sea, si no quiero que sea una célula basofílica o sea una célula eosinofílica, ok, para eso busco otras señales. Si yo quiero que sea eosinofílica, ¿qué nuevo interruptor le presento? Interleuquina 5. Interleuquina 5. Interleuquina 5 a la mieloide hace que le incite y la lleva ¿qué cosa? A volverse un eosinófilo.
Doctor, yo no quiero ser eosinófilo, yo quiero ser basófilo. ¿Qué señal envío? Ya no le pongo interleuquina 5, le pongo ¿qué cosa? Interleuquina 4. Interleuquina 4 me da la línea basofílica. Doctor, yo no quiero ser eosinófilo, yo no quiero ser basófilo, no quiero ser megatorocito, no quiero ser eritroide, quiero ser ¿qué cosa? Neutrófilo o monocito. Entonces, para eso, ¿qué cosa voy a hacer? Voy a fomentar o voy a estimular el factor de crecimiento de colonias, el análogo de filgastrin, que lo que va a hacer, ¿qué cosa es? Tomar el camino, ¿qué cosa? De macrófago o el camino neutrófilo. ¿Listo? Entonces, estos son los caminos que uno puede tomar en base a lo que vamos a desarrollar. Y ahora vamos a ver de cada una de ellas es las diferencias en sus procesos o en sus procesos de desarrollo o diferenciación. Entonces, es lo mismo aquí. Voy a pasar a esta diapositiva de acá que me ayuda mucho a lo que yo quiero mencionar. Miren ustedes. Este es de la parte de la eritropoiesis. La eritropoiesis es un stem cell que ha decidido qué cosa hacer, glóbulo rojo. Y para hacer glóbulo rojo, ¿qué camino tiene que tomar? ¿Linfoide o mieloide? Mieloide. Es la única forma, tomar camino mieloide. Entonces, para que sea mieloide, ¿qué interruptor se presenta? ¿Interleuquina 7 o mieloperoxidasa? Mieloperoxidasa. Una vez yo soy mieloide, y ahí me quedé, y ahí soy glóbulo rojo. No, yo quiero ser glóbulo rojo. ¿Qué cosa tengo que recibir? Eritropoietina. Eritropoietina va a ayudar a que el mieloide vaya a formar a qué cosa ser glóbulo rojo. Pero el paso de aquí hasta ahí no es inmediata, sino hay una secuencia de pasos. Cuando la célula mieloide se encuentra, lógicamente, con la célula progenitora, ¿no? Lógicamente la colonia formadora de eritroide, y luego se encuentra con la eritropoietina, va a dar origen a al famoso pruritroblasto, que es la célula precursora. Como tú puedes ver, la imagen de aquí, aquí y aquí son iguales. Eso quiere decir que a nivel de microscopía óptica no se puede diferenciar una progenitora mieloide, no se puede diferenciar una colonia formada de eritroides o un pruritroblasto. No se diferencia. Doctor, ¿pero cómo sé que existen? Porque a través de la población o a través del estudio inmunológico se puede reconocer que cada uno de estos tiene una especie de sombreritos especiales que les permite reconocer cuánto hay de cada uno de esta población. Quizás las células mieloides tienen un sombrerito, no sé, que sean XB30. Los eritroides tienen un sombrecito que son XZ4, ¿no? Entonces yo veo cuántos sombreritos tiene de cada uno y con eso yo tengo una imagen de cuánto es en cada población. Pero el concepto que quiero que te lleves es que de la línea mieloide hasta la parte pruritoblástica no se diferencian en la microscopía óptica. La única forma de diferenciarlos a través de qué cosas, de sus señales o a través de su estructura célular. Una vez la eritropoietina en el pruritoblasto esté haciendo efecto, ahí sí va a comenzar una principal o va a aparecer qué cosa. Va a comenzar a cambiar o va a haber un cambio en el patrón morfológico de la célula. Mira, cuando comienza el pruritoblasto, ¿ya? Vas a encontrar que la cromatina, toda la cromatina se encuentra, ¿qué cosa? Se encuentra de manera laxa todavía. El citoplasma es basofílico, ¿ya? Pero la cromatina es laxa y central y que se está comenzando a condensar. Pero todo el citoplasma es basofílico. Como todo el citoplasma es basofílico, eso se le conoce como eritoblasto basofílico. ¿Por qué? Porque el citoplasma es plenamente basofílico. Doctor, ¿y en qué se diferencia con las anteriores? Que acá la cromatina, lógicamente, es un poco más, que comienza a condensar un poquito más, pero aún sigue siendo laxa. Cuando este citoplasma de la célula cambia de color y como ves la mitad se vuelve, ¿qué cosa? Se vuelve media anaranjada, esto ya se le conoce como eritroblasto policromatófilo. ¿Y por qué se le llama eritroblasto policromatófilo? Porque el citoplasma ya no va a ser totalmente basófilo, sino va a ser 50% basófilo y 50% eosinófilo. ¿Por qué? Porque en esta fase policromatofílica es donde aumenta de manera significativa la producción de hemoglobina. Si a ti te preguntan por qué el policromatófilo quiere esa capacidad de 50% basófilo y 50% eosinófilo, es porque lógicamente tiene ¿qué cosa? El aumento de la producción significativa de la hemoglobina. Y la hemoglobina tiene su pigmento y esto va a cambiar la coloración del citoplasma. En el siguiente paso, en el proceso de desarrollo, vas a encontrar que ya el citoplasma es totalmente ¿qué cosa? Rosado, porque ya hay una buena producción de hemoglobina total. Pero el núcleo ya no se encuentra en el centro, sino el núcleo que se va hacia la periferia. Eso se llama ¿qué cosa? Eritroblasto ortocromático. ¿Y cuál es la definición del eritroblasto ortocromático? Es aquel estado de desarrollo del eritrocito en el cual el núcleo está presente, pero se encuentra de manera excéntrica.
periferia o de manera ¿qué cosa? O en proceso de enucleación. Cuando el núcleo ya ha sido liberado y la célula ya no tiene núcleo, sino solamente el citoplasma, y ese citoplasma es plenamente ¿qué cosa? Colorido, ¿no? Eosinófilo, eso ya se llama ¿qué cosa? Reticulocito. El reticulocito es aquel estado de desarrollo en el cual ya no existe núcleo, ¿ya? En el cual el citoplasma tiene un gran contenido de hemoglobina y tiene aún presencia de organelas. Cuando el reticulocito pierde todas sus organelas, esto ya se vuelve ¿qué cosa? Eritrocito. ¿Me dejo entender? Entonces, la célula amiloide termina siendo eritrocito. En la primera fase no se diferencia porque son iguales casi. La eritropoietina estimula al célula amiloide, a la colonia formadora, como progenitor y luego como precursor del cloritoblasto, y termina siendo ¿qué cosa? Basófilo eritroblasto. La cromatina es un poco más densa, pero aún sigue siendo laxa. El citoplasma es basofílico, luego pasa policromatófilo, policromato, o sea, varios colores, mitad basofílico, mitad eosinofílico. ¿Por qué? Porque comienza a aparecer la síntesis de hemoglobina de manera significativa. Desde el basófilo aparece la producción de hemoglobina, pero acá se hace de manera significativa. Ortocromático, ¿qué es lo que yo me acordaba para el examen? El núcleo está yéndose hacia afuera o que se está enucleando. Y reticulocito, ¿cuál es la definición de reticulocito? En el cual ya no hay núcleo, pero todavía tiene organelas. Y cuando ya se pierden las organelas, esto ya se vuelve ¿qué cosa? Eritrocito. Desde aquí, pluripotencial, mieloide, colonia formadora de eritroides, proeritoblasto, basófilo eritroblasto, policromatófilo eritroblasto, todas estas células de aquí hasta aquí, o hasta autocromático, son naturalmente encontrables ¿dónde? En la médula ósea. Lo que tú vas a encontrar en sangre periférica en condiciones normales, ¿qué cosas son? Los eritrocitos y eventualmente en muy poca cantidad reticulocitos. ¿Está bien? Entonces, si tú tienes una persona que comienza a tener una gran cantidad de células, de estas células en la sangre periférica, quiere decir que el cuerpo está produciendo demasiados glóbulos rojos o está habiendo una gran producción de glóbulos rojos de manera no controlada, que no está terminando su proceso de desarrollo. Eso puede ser compatible con cáncer, leucemias, ¿no? Y eso es un problema que se enfrenta bastante. Entonces, aquí está lo que habíamos mencionado, ¿no? El basófilo proeritoblasto, ¿no? Prácticamente el núcleo ya no se observa, ¿no? Pero el núcleo como tal es ¿qué cosa? Es voluminoso, ¿no? Y la cromatina se comienza a prensar aunque sigue siendo laxo. Luego tienes el policromatófilo eritroblasto. ¿Por qué? Porque a pesar de que el núcleo ya no es visible, la síntesis de hemoglobina se vuelve ¿qué cosa? De manera importante. Compara, mira el citoplasma con el citoplasma de aquí. Vas a ver un halo de color que se da en la zona perinuclear. El ortocromático, mira con el núcleo. ¿Cuál es la característica del ortocromático? El citoplasma ya es casi plenamente, totalmente eosinofílico y el núcleo se va a ir ¿qué cosa? Hacia la periferia, y en algunas otras razones el núcleo va a querer ¿qué cosa? Salirse. Cuando ya no haya núcleo y te quede solamente el citoplasma, ¿qué cosa es? Reticulocitos, donde hay solamente presencia de organelas. Y cuando la célula ya no tenga ni siquiera organelas, eso será ¿qué cosa? Eritrocito. En la granulopoiesis, el desarrollo de la granulopoiesis es un poco distinta, porque en la granulopoiesis, en el glóbulo rojo principalmente está relacionado a ¿qué cosa? La pérdida del núcleo, ¿no? Y a la ganancia del pigmento, al del citoplasma. Pero en el caso de la granulopoiesis, el principal factor o desarrollo o patrón histológico, ¿qué cosa es? La presencia de las granulaciones, y las granulaciones, mientras más complejas sean, significa que el glóbulo blanco ha tenido mayor desarrollo. Entonces, para ver esto, yo voy a pasar a esta gráfica de acá para explicar los procesos de granulopoiesis. Tienes primero ¿qué cosa? Al mieloblasto. El mieloblasto, como una célula totalmente progenitora, se caracteriza, lo principal que yo creo que te llevas al examen, o lo principal es ¿qué cosa? Que tienen nucleolos presentes, ¿ya? Que tienen nucleolos presentes. Los nucleolos son presentes. Y la otra característica es que su citoplasma no tiene granulaciones. Si hay algo que tú tienes que entender, cómo un glóbulo rojo comienza a desarrollar, un glóbulo rojo mientras ya no tenga núcleo y mientras menos cosas tenga, más desarrollado es. Un glóbulo blanco, mientras más granulaciones tenga y tiene un núcleo mucho más lobulado, más desarrollado es. Entonces mira, el primero de toda la línea, el mieloblasto, tiene nucleolos presentes, pero su citoplasma no tiene ni un solo gránulo, es libre de gránulos.
Cuando el citoplasma ya tiene gránulos y los nucleolos están presentes, eso deja llamarse mieloblasto y ya se vuelve, ¿qué cosa? Promielocito. El promielocito es el estado de desarrollo en el cual yo tengo nucleolos visibles, pero con granulaciones también presentes. Mieloblasto es cuando tengo nucleolos, pero no tengo granulaciones. ¿Listo? Entonces, en el examen te pregunta, en el estado de desarrollo del glóbulo blanco se encuentra una célula que significa nucleolos y no se identifica granulaciones, mieloblasto. Si se ven nucleolos y se ven granulaciones finas, eso es promielocito. ¿Listo? Mira lo que es mielocito. Aparte de los gránulos, ¿qué cosa? Primarios, lógicamente, lo que son características de qué cosa? Gránulos específicos. Y ya no van a ser solamente gránulos primarios, que son de color rojizos o magentas, ¿no? Sino que también vamos a encontrar qué cosa? Gránulos específicos. Y estos gránulos específicos, mielocíticos, principalmente tienen contenido de qué cosa? De mieloperoxidasa. Los gránulos que son específicos, aparte de primarios, con contenido de mieloperoxidasa, son mielocíticos. Aparte de eso, mira otro dato interesante, que es lo importante para poder diferenciar. Aquí ya no se ven los nucleolos. En el estado de mielocito ya no se ven los nucleolos. Y otro datito adicional, mira, el núcleo va a tener como una especie de una pequeña depresión hacia el centro. Esta pequeña zona de depresión se le conoce como el aparato de Golgi o el región Golgi. Recuerda que el glóbulo blanco, para que mate, ¿qué cosa tiene que hacer? Tiene que agarrar, se come a la gente y una vez que se come a la gente libera sus contenidos por dentro. Mientras un aparato de región Golgi esté más desarrollado, va a tener mayor capacidad para liberar esos contenidos. Aquí apenas se desarrolla, por lo tanto, se ve como una pequeña depresión. Ahora lo van a notar mejor. Mieloblasto, por lo tanto, ¿qué cosa es? Es un glóbulo blanco que tiene nucleolos visibles, pero que no tiene ninguna granulación. Promielocito es un glóbulo blanco que tiene nucleolos visibles y granulaciones finas. ¿Ya? Nucleolos visibles y granulaciones finas. Mielocito es un glóbulo blanco que tiene granulaciones finas, granulaciones específicas, pero su nucleolo ya no está visible. Como se dan cuenta, características, pero así, totalmente diferentes entre uno y otro. El siguiente es el metamielocito. ¿Cuál es la diferenciación o lo que es el metamielocito? Aparte de los gránulos primarios y los gránulos secundarios, el metamielocito, ¿qué cosa va a tener? Va a tener, ¿qué cosa? Una región de Golgi más desarrollada, una región de Golgi más prominente. Ese declive que apenas se veía, mira ahora cómo se ve, como una depresión más evidente. Y por último tienes el desarrollo de la banda. El desarrollo de la banda es cuando la depresión del aparato de Golgi es una depresión lineal y profunda, ¿no? Prácticamente, y se encuentran granulaciones específicas primarias, secundarias y terciarias. ¿Listo? Es lo mismo que estábamos hablando acá, el promielocito. Acá tenemos el promielocito, donde se ven los gránulos primarios, que es el tramo, que son los gránulos primarios que están acá, y la región Golgi que recién está comenzando, ¿verdad? Y acá tenemos el promielocito como tal, que va a encontrarse en forma de banda, en donde prácticamente la región de Golgi está totalmente, ¿qué cosa? Deprimida, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a tratar de desarrollar un poco lo que hemos aprendido, a reconocer un poco los estadios de lo que hemos encontrado acá, y vamos a ver. A ver, tenemos acá esta gráfica. A ver, si yo les menciono el estadio A como tal, como está aquí, ¿no? Yo les menciono, vamos a imaginar que esto estamos viendo dentro de la línea de los glóbulos blancos. Pregunta, ¿qué estadio del glóbulo blanco podríamos estar encontrando acá? ¿Tienen alguna idea? Estamos viendo qué cosa. Miren, ven acá qué cosa, un citoplasma basofílico, un núcleo prominente, ¿ya? Y no se observa o se observa apenas se ven los nucleolos. ¿Qué cosa podría ser si no se ven los nucleolos? Muy bien, entonces recordamos acá lo que habíamos mencionado acá, apenas no se ven los nucleolos, podría qué cosa untarla, mieloblástico o mielocítico. Muy bien, mielocítica. Y si lógicamente la parte de fuera más prominente sería metamielocítica, ¿no? Aquí, por ejemplo, es diferente, ¿no? Acá, ¿qué observan ustedes? Acá observan qué cosa, una depresión de Golgi más clara. ¿Esta qué cosa es? Forma de banda, ¿no? Forma de banda. Muy bien. Y prácticamente dentro de lo mismo, ¿no? Muy bien. Y hasta que ¿qué aprendimos hoy? Y hasta qué proporción de se mantiene la presencia de columna. ¿Recuerdan ustedes
que la capacidad para producir hemoglobina se produce desde que hay organelas. Las organelas comienzan, o la producción de hemoglobina comienza en la parte basofílica del proteoblasto basófilo, pero es mucho más significativo en el policromatófilo, ¿ya? Es mucho más significativo, pero comienza su producción de la parte del eritroblasto basófilo. Y luego de eso, recién todavía, hasta la etapa reticulocitaria puede producir. Después del reticulocito ya no, porque pierde sus organelas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, con esto estaríamos acabando esta primera parte. Si existe alguna duda, por favor, para poder dejarla. Para el examen, por favor, recuerden ustedes, yo les recomiendo que para que estudien este tema, traten de hacer sus cuadros comparativos. En el examen les van a preguntar un enunciado, ¿no? Se describe la siguiente patrón o la siguiente fase del desarrollo del glóbulo rojo, del glóbulo blanco, ¿no? Si te preguntan en el examen, ¿no? Se describe el siguiente patrón de desarrollo, se describe un glóbulo rojo que tiene ¿qué cosa? Un núcleo hacia la periferia con un citoplasma eosinofílico, ¿no? ¿Cuál sería su posible estadio? ¿Quién se anima a decir algo? ¿Basofílico, ortocromático, policromatófilo? Vamos a ver. Ortocromático, así es, porque en ortocromático, ¿qué cosa? El núcleo se va hacia la periferia. Si en el examen les dicen, ¿no? Se observa la siguiente descripción en la cual se ve una célula de linaje mieloide, ¿no? Eritroblástica, en el cual se ve ¿qué cosa? Citoplasma que es tan basofílico como eosinofílico y con un núcleo central. ¿Cuál sería la respuesta? Policromatófilo, ¿no? Si te dicen cuál es la diferencia entre un reticulocito y un glóbulo rojo maduro, las organelas. ¿Cuál es la diferencia entre un reticulocito y un ortocromatófilo? Y un ortocromático, el núcleo. Si te preguntan cuál es la última fase del desarrollo del glóbulo rojo en donde se ve el núcleo, ortocromático. La célula formadora eritroide se puede diferenciar del proteoblasto, ¿verdadero o falso? ¿Se diferencia? No se diferencia. Ajá. ¿Desde dónde se diferencia? Desde el basófilo proteoblasto en adelante. La eritropoyetina actúa principalmente en el proceso de diferenciación del reticulocito y eritrocito, ¿verdadero o falso? La eritropoyetina. Recuerden que la eritropoyetina es en el inicio, ya arranca en esta parte, en la parte mieloide, la parte progenitora y la parte precursora. De aquí para adelante, quien cumple esa función de desarrollo es la transferrina. ¿Y por qué, doctor, ocurre la transferrina acá? Porque como acá comienza a producirse la hemoglobina, comienza a ver qué cosa, transferrina para el transporte de hierro. Ya comienza de la parte policromatófila en adelante. Eso es lo principal, por favor. Eso traten de tener este gráfico bien planteado porque se pueden escribir. Y lo otro que les puede venir al examen es lo mismo aquí, ¿no? Porque estábamos hablando del desarrollo del glóbulo blanco, ¿no? Si te dicen, estamos describiendo a la línea del desarrollo del glóbulo blanco que se realiza por tener nucleolos visibles y con granulaciones finas. ¿Cuál es? Promielocito. Si te dicen, ¿cuál es la línea del glóbulo blanco que no tiene granulaciones y se ven nucleolos visibles? Mieloblasto. Si te preguntan, ¿cuál es la línea del glóbulo blanco que no tiene nucleolos visibles pero tiene granulaciones hasta secundarias? Región de mielocito. Eso es principalmente, por favor, esas diapositivas, chequearlas bien en el desarrollo, ¿ya? Y por último, estas características de acá. Recuerden muy bien que la célula madre, ¿qué cosa es? Es potencial puro, autorrenovación pura, pero con poca mitosis. La progenitora es al revés. La progenitora tiene poca mitosis, tiene mucha mitosis, tiene poca potencialidad y poca renovación. La precursora tiene más mitosis aún, pero no tiene nada de autorrenovación ni nada de proliferación, y la célula madura no tiene nada de esas tres. ¿Listo? Esto es importante que lo deben tener en cuenta, porque eso puede venir a disparar a la célula. Yo creo que ahí están los conceptos que pueden venir en el examen. Muy bien, ¿alguna duda adicional? Claro. Entonces, dos para que puedan